Muchos pasajes de la Biblia que hablan de esto. Santiago 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dios busca nuestra santidad, que seamos diferentes del mundo, que no nos portemos como ellos, que no vivamos como ellos. Si adoras a los dioses de este mundo para buscar la prosperidad que ellos ofrecen, Dios lo aborrece. Si crees que tu jefe secular te va a favorecer, si mientes como los demás, si exageras como los demás, es que estás buscando la prosperidad que el Dios de este siglo te promete. Y Dios la aborrece. Quiere que nos portemos de manera santa, diferente. Si me dices de que tu mejor amigo es un incrédulo, tengo preguntas. Porque si le estuvieras evangelizando bíblicamente, o se va a convertir o te va a aborrecer, porque odia a tu Señor Jesucristo. Es imposible que un hijo de Jehová tenga comunión con la hija de Moloc. Es imposible. Era imposible en Israel y es imposible hoy. Dejemos de servir los dioses de este siglo. Tenemos que obedecer a Dios. Anécdota, paréntesis. Si me dices, Josías, ya me casé con un incrédulo, ¿qué hago? Bueno, hay un poco de contexto. No es de reírse, o sea, es serio. El contexto del Antiguo Testamento es diferente. A lo mejor van a ver de que esas personas en Malaquías 2 que se casaron con esas incrédulas, luego más tarde en Nehemías 13, Dios manda que hagan un divorcio masivo. Y hay gente que usa esos ejemplos como pretexto del divorcio. Y no es así. No es así. El contexto del antiguo pacto, ellos en una teocracia con Dios, con la ley de Moisés siendo la ley de la nación, era un factor diferente. No puedo entrar en todos los detalles. Pero para nosotros, si tienes curiosidad, luego cuando llegues a casa, 1 de Pedro 3, 1 al 7, 1 Pedro 3, 1 al 7 y 1 Corintios 7, 7 al 16, dicen de manera explícita que un creyente ya casado con un incrédulo no debe abandonarlo, sino que debe vivir de manera santa para buscar ganar a su marido o su esposa para Cristo, ¿no? El incrédulo debe ver la belleza del Evangelio en la vida de su cónyuge para que sea salvo, ¿no? Un divorcio pecaminoso no es una opción, ¿sí? Primer punto, entonces, debemos evitar la deslealtad a Dios. Debemos salir de este mundo en términos de ya no tener comunión con Él. Eso significa que el único punto de contacto, de comunión, mejor dicho, que tenemos con el mundo es el Evangelio. Cuando invitas a tu vecino a cenar, no lo haces para hacerse amigo con él, sino lo haces para hacerse hermano con él. Lo haces con el deseo y la pasión de poder verlo adorando a Cristo. Lo haces para evangelizarlo, no para convivir con su pecado. ¿Sí me explico? Debemos enfrentar al mundo, debemos vivir en el mundo y alcanzarlo para Cristo, pero nunca dejando que ellos nos contaminen, ¿no? Nunca abrazando su pecado, sino confrontando su pecado y su oscuridad con la luz de Cristo, ¿no? Bueno, sé que algunas cosas son diferentes. La tentación de Israel de casarse con esas hijas para buscar el favor de demonios y de otros dioses es algo muy ajeno a nuestra experiencia. Pero el propósito de deslealtad me parece idéntico, de que muchas veces buscamos la prosperidad que el mundo nos ofrece por medio de los dioses de este siglo, materialismo, lo que sea. De que si yo hago lo que ellos hacen, su Dios me va a prosperar como ellos son prosperados. Y Dios dice, no, yo quiero que vivas diferente, santo, y que toda tu lealtad sea para mí,
para Dios. Amén. Segunda área de deslealtad que debemos de evitar, versículo 13, deslealtad al cónyuge. Este punto tiene mucho que ver con la pureza, Dice en el versículo 13, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ya hemos visto esto en otras ocasiones en Malaquías. Dios está harto de sus sacrificios, de sus oraciones. Ofrecen algo a Moloch y luego de repente lo ofrecen a él con las manos sucias. Y Dios dice, ya no quiere tus sacrificios, mejor que alguien cierre las puertas. Sus ofrendas y oraciones son abominaciones. Israel es incrédulo acá. Y Dios dice, ya no. Y luego en el versículo 14, ellos contestan como siempre, o sea, no creen a Dios, no les importa. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no vas a aceptar mi ofrenda? Y Dios dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. O sea, obvio, si se casaron con la hija de Dios extraño, es que antes se habían abandonado a sus esposas judías. Han sido infieles, ¿no? Han sido desleales a sus parejas, compañeras como pareja. Y creo que por la ley de Israel, por la ley de Moisés que prohíbe esos matrimonios, Dios ni siquiera ve como esos matrimonios como si fuera algo legal. Porque más tarde, como dije en Nehemías, Dios va a pedir que anularan esos matrimonios y que regresaran con sus esposas originales. Y no sería así hoy. Si tú me dices, oye, es de que Josías, cuando recién me casé con un incrédulo, luego nos divorciamos, ahora me casé de nuevo, así que lo voy a dejar y regresar con la original. No es así hoy. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo y la ley de nuestra nación. Entonces no estamos diciendo esto. Y no estamos aprovechando y extrayendo ese tipo de principios, sino el principio de cómo Dios aborrece la deslealtad, ¿no? Y Dios está diciendo ahí de que, mira, cuando tú hiciste un pacto con tu esposa en presencia de mí y dijiste de que yo voy a llegar a ser una sola carne con ella y yo voy a ser fiel a ella toda mi vida, yo estuve allí, presencié tu pacto y ahora Dios está regresando para testificar en contra de su deslealtad, en contra de su infidelidad. Dice en el versículo 15, ¿no hizo él uno? O sea, una sola carne, habiendo en él abundancia de espíritu. Es decir, que Dios estuvo ahí, o sea, fueron uno en espíritu, como dice 1 Corintios 6. Y Dios bendijo esa relación. Y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué es que Dios nos hace uno con nuestros esposos y esposas? Y la respuesta viene al final de la frase, porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, Dios nos une en matrimonio con el propósito de levantar una descendencia santa, para multiplicar la cantidad de adoradores de Jehová en este mundo. Porque Dios quiere ser adorado. Y ahora nos damos cuenta de por qué lo odia tanto. Porque en vez de multiplicar la cantidad de adoradores a Jehová, esos judíos están multiplicando la cantidad de idólatras, adoradores de otras naciones, demonios. Entonces viene la exhortación tan relevante, tan aplicable para nosotros. Guardaos pues. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es tan práctico. Guardaos, no seáis desleales. ¿Se han dado cuenta la cantidad de versículos bíblicos que tratan con este tema de la pureza, de la santidad, de la lealtad a nuestros esposos? Y lo que se observa acá es que la única manera
de ser leal a Dios y leal a mi cónyuge es si estoy activamente guardándome en pureza. No es algo pasivo, es algo activo. Es como Romanos 8, que describe de que el cristiano está en plena guerra contra su enemigo, su carne. Y mi carne quiere matarme. Y yo necesito crucificarla antes que lo haga. Todos los días, todos los minutos, crucificarla. Porque los dos no podemos salir vivos de esta guerra. Uno tiene que morir. O yo voy a matar a mi carne o mi carne va a matar a mí. Son las únicas dos opciones. Una lucha de vigilar activamente. La palabra guardar es la misma palabra que se usa en el Salmo 130, que describe a los que vigilan toda la noche, esperando la mañana. Y creo que es una excelente ilustración, ¿no? Que tenemos que estar parados en las murallas de nuestro corazón, constantemente vigilando, estando alertos, estando despiertos para batallar en contra de nuestra carne, batallar en contra de la tentación. Mira, alguno a lo mejor podría decir, mira, es que no he caído en fornicación, así que estoy bien en esta área. No. No entras en pecado cuando caes en fornicación. Entras en pecado cuando dejas de vigilar, porque es el mandato. El mandato es guardaos. En el momento que dejas de vigilar, ya has entrado en pecado y pronto vas a caer también en fornicación. Entonces tenemos que batallar y pelear para que todo nuestro afecto, todo nuestro amor sea para con lo que Dios nos ha dado. Si es esposa, perfecto. Si no es esposa, Cristo solamente. Pero tenemos que guardar nuestros corazones para que toda nuestra lealtad sea acorde a la palabra de Dios. Pablo nos dice, huid de la fornicación, o sea, estar lejos, no estar jugando cerca de la línea. Estar lejos de la pornografía, lejos del adulterio, lejos de todo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque hay que tratar seriamente con nuestro pecado. La pureza afecta a todos. Dios quiere un pueblo puro, santo, sin mancha. Por eso debemos guardar constantemente. Termina ahí en el versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, otra vez el mismo mandato, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahora hay mucho debate en cuanto a cómo traducir esa frase, Dios aborrece el repudio. En otras traducciones, si buscas, dice que el hombre que aborrece y repudia a su mujer cubre su vestido de iniquidad. Otros dicen que Dios aborrece el repudio. La verdad es que no importa mucho cómo lo traduces, Dios odia lo que están haciendo. Ya nos ha dicho que es una abominación, ya nos ha dicho que estaban profanando su santidad. Entonces sabemos que Dios odia el repudio, un divorcio pecaminoso. Eso no es de preguntarnos si está bien o no con Dios. Dios lo odia, lo dice en muchos lugares, por eso Dios habla tanto de esto. Jesucristo nos dice, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, ¿qué? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios odia el divorcio porque va en contra de su plan para la humanidad. Es un terrible pecado. El divorcio no bíblico, el divorcio pecaminoso que lo estamos viendo acá. Otro paréntesis teológico. El divorcio que estamos viendo acá es un judío que se divorcia con su esposa para casarse con un incrédulo. Dios odia esto. Pero en otros lugares de la Biblia vemos de que Dios permite el divorcio como el último remedio en ciertos casos, dos en particular, la fornicación y el abandono. Entonces, no estoy diciendo, la Biblia no nos enseña de que si un esposo está casado
casada con un hombre borracho que está fornicando con prostitutas todos los fines de semana y regresa y está golpeando a los hijos, de que la mujer tiene que decir, oye, pero Dios aborrece el repudio, entonces no puedo jamás proteger a mi familia. No, Dios ha dicho de que hay una manera de escaparse de una persona así. Además de que Romanos 13, Dios nos ha dado un gobierno para encarcelar a ese hombre. El punto en el contexto es de que Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el divorcio no bíblico. Cuando alguien se divorcia de su cónyuge porque no le cae bien y quiere estar con otro. Dios aborrece eso, Dios lo odia. Sea una fornicación física, sea mental o sea espiritual, Dios lo odia. Y cuando la persona lo hace, dice que cubre su vestido de iniquidad. Y otra vez el punto es que está invirtiendo el plan perfecto y bueno que Dios tiene con nosotros. La imagen allí de cubrir con el vestido nos recuerda, es una alusión a Ruth. Y la forma en que manejaron el matrimonio en aquel entonces, recuerdas de que Ruth, cuando está hablando del matrimonio con Boaz, dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Es una imagen tan linda de un hombre cubriendo a su esposa, protegiéndola con su vestido, pero en vez de hacer esto, esos hombres están cubriendo su vestido de iniquidad, manchando. Y entonces viene otra vez el mandato, guárdense, vigilen. ¿No? Debemos huir. Y es tan fácil para un creyente o una persona que profesa ser creyente maquinar, imaginar y pensar, bueno, pero Dios me va a perdonar. Soy cristiano, ya no hay ninguna condenación. El tipo de persona que justifica su pecado así, que peca así, aprovechándose de la gracia de Dios, muestra el corazón de un incrédulo, no de un creyente. Si no estás buscando la santidad, es porque Dios no te ha salvado. Y punto. El cristiano busca la santidad. El cristiano peca, sí, pero cuando peca, aborrece su pecado. Implora que Dios le perdone y quiere nunca ofender a su Dios de nuevo. Si tu pasión no es la santidad, no conoces a Cristo. Es la afirmación de la Escritura, de que el cristiano, el que sigue a Cristo, quiere vivir en santidad. La santidad es la búsqueda de cada cristiano. Y aun si eres cristiano, pensar ya no hay ninguna condenación no es buena excusa, porque Dios al que ama, disciplina y duele. El que siembre para la carne va a cosechar dolor. David cantando salmos e himnos con gozo y luego peca con Betsabé, su vida huele amarga. Hay que huir de la fornicación, huir de ella todos los días. Conclusión, hay un libro histórico famoso titulado El vigilante se durmió. No es un libro de chiste, narra el ataque sorpresa de los árabes contra de Israel en el día de la expiación, 1973. Fácil de imaginar de qué se trata el libro. La nación de Israel estuvo de luto en el día de expiación, cuando se arma la batalla. En las primeras horas del día, algunos dudaban si era inminente o no el ataque. Y luego algunos países, incluyendo los Estados Unidos, exhortó a Israel a no realizar un ataque preventivo. Así que Israel básicamente no se preparó y hubo muchísimas pérdidas. Y estaba pensando otra vez en ese ejemplo de guardarnos, de vigilar. Y pensé, pero nuestro caso es tan diferente, porque no somos como el vigilante que está ahí día tras día, anhelaban
el día porque ningún ataque viene y están aburridos, porque está allí todas las noches vigilando cuando nadie se acerca. Nosotros estamos en plena guerra con el enemigo, ¿no? O sea, es incesante. Satanás nos bombardea sin cesar con sus dardos de fuego. No es cuestión de ver si va a atacar o no esta noche. Va a atacar. La pregunta solamente es cómo, dónde y con cuántas tropas para organizar un ataque preventivo, para meditar y estar listo con la palabra de Dios para matar esa tentación. Y esto como que nos regresa al contexto de Malaquías. ¿Por qué es que el pueblo de Israel está en esa situación? Porque hubo un hambre de la palabra. Si quieres atacar contra la tentación, si quieres saber cómo guardar, cómo vigilar, cómo estar listo para atacar y sostenerme bajo la tentación del enemigo, es leer, es memorizar, es meditar en la palabra de Dios. Es el único medio que Dios nos ha dado para tener victoria sobre la tentación. Si no estás leyendo, memorizando y meditando en la palabra de Dios, orando sin cesar, te garantizo ya has caído. Porque no estás obedeciendo el mandato de vigilar y estar listo para el día cuando venga la tentación. Las buenas noticias, pensando en particular en lo que vamos a hacer ahorita, es de que aún para la persona que ha caído, aún para la persona que ha pecado, aún con la gente que Pablo dice en 1 Corintios 6, los que fornicaban, adulteraban y mentían, dice, y esto erais vosotros, ¿no? Pero por medio de la cruz del Calvario, aunque nuestro pecado fuese tan rojo como el carmesí, si confesamos y confiamos en Cristo, puede ser tan blanca como la nieve. Cristo nos ofrece un perdón completo. Y en particular cuando pensamos en ese pecado sexual, tentación, nos hace sentir tan sucios. Y escuchar las noticias de que Cristo nos borra todo el pecado para presentarnos a Dios como una esposa sin mancha, completamente irreprensible delante de Dios, son noticias tan buenas de que Cristo nos lava al 100%.